Buenas tardes. El día de hoy, martes 4 de enero del 2022, en la materia de ciencias, específicamente en química, estaremos hablando sobre lo que son prácticamente como conceptos básicos, los átomos y los modelos atómicos en su representación. Para comenzar, pues vamos a preguntarnos qué es un modelo atómico. Los modelos atómicos son representaciones del átomo para intentar dar una explicación de su estructura, es decir, cómo están hechos o conformados. De un modelo planteado se deducen sus propiedades que luego deberán corroborarse experimentalmente. Si esas propiedades se confirman, el modelo atómico podrá tener validez. De lo contrario, este será descartado y plantear uno nuevo. ¿Por qué hay diferentes modelos atómicos? Quiero aclarar que hay diferentes tipos de representaciones y modelos atómicos. La materia está compuesta por partículas muy pequeñas, a las cuales les damos el nombre de átomos. Al tratarse de partículas tan pequeñas, hace muchos años era muy difícil poder explicar cómo estaban formados. Los científicos trataban de explicar con las herramientas que disponían cuál era la estructura del átomo. A través del tiempo, se fueron planteando diferentes modelos atómicos que llevan el nombre del científico que lo ideó. Desde Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr y Schrödinger. Estos modelos atómicos se fueron descartando y mejorando y planteando nuevos modelos hasta llegar al modelo atómico actual. Es importante explicar cuál ha sido su evolución histórica, las características y al final encontraremos cuál para ustedes sería el más cercano a nuestra realidad. Una de las preguntas sería ¿cuántos modelos atómicos hay? Los modelos atómicos más destacados y trascendentes hasta la fecha son 8. 1. El modelo atómico de Demócrito, 450 años antes de Cristo. El modelo atómico de Dalton, entre 1803 y 1807. El modelo atómico de Lewis, entre 1902 y 1919, y ya los iremos viendo para que ustedes se vayan dando una idea. El modelo atómico de Thomson en 1906, el modelo atómico de Rutherford en 1911, el modelo atómico de Bohr en 1913, el modelo atómico de Sommerfeld en 1916 y el modelo atómico de Schrödinger en 1926. Explicaremos cada uno de ellos, comenzando con el modelo atómico de Demócrito. Demócrito, filósofo griego, aproximadamente en el 450 antes de Cristo, desarrolló la teoría atómica del universo, que fue concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Esta teoría no se apoya en resultados experimentales, sino que se desarrolla mediante razonamientos lógicos por ser una teoría filosófica. El modelo atómico de Demócrito presenta los siguientes enunciados. Los átomos son eternos e indivisibles. Como se pensaba que eran muy pequeñitos y no se podían ver a simple vista, por eso se agregaba el término de indivisible. Homogéneos, incompresibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Les voy a proyectar un video este, para que tengan una referencia de lo que son los átomos. Permítanme compartir pantalla, por favor. Chequen el video, por favor.
Cristo descubrió el átomo. Todo esto nos parece fantástico. ¿El átomo? Ya veo, el átomo sorprende el hecho de que siempre se estaba riendo. No, metros. El mundo no está... Antiguamente se pensaba que en cuanto a la estructura de la materia, se creía que estaba hecha solamente de 4 elementos, que eran los más visibles, por decirlo de cierta manera: agua, tierra, aire y fuego, porque eran los que se encontraban en mayor cantidad. Posiblemente esa era la razón por la cual se pensaba que solamente la materia estaba conformada por esto. La Tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Gracias al calor del sol, el agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? Es cierto en fuego. No, metros, no hay 4 elementos. Mira esto, mira. Ni siquiera es el elemento más pequeño es el átomo. En ese caso voy a romper. Todavía podría ser. Quizá algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. Antes de que nuestros científicos llegaran a verlo. Y el nombre. Bueno, es una referencia de cómo se percibía el átomo. Obviamente, Demócrito, bueno, todo fue en cuanto a situaciones de imaginación. Eh, Dentro de los postulados que maneja Demócrito, afirma que toda la materia es una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad, concebidos como entidades infinitamente pequeñas y por tanto imperceptibles para los sentidos, a las que Demócrito llamó átomos, que en griego significa indivisible. Dalton, digo, yo les metí por ahí previamente imágenes de cómo fueron concebidos los modelos atómicos, y continuando con el legado que les di en cuanto a las teorías evolutivas del átomo, comenzamos con el modelo atómico de Dalton. Desarrollado a principios de 1800, se estima que entre 1803 y 1807, por el científico británico John Dalton, fue el primer modelo atómico con bases científicas. A su modelo atómico de Dalton lo llamó teoría atómica. Este presenta ciertos postulados que iré mencionando poco a poco. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles, se mantiene esa situación, y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, es decir, que todos los átomos de hidrógeno serán igualitos, pero diferentes entre otros elementos. Tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Es decir, que entre un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que serán todos igualitos, será diferente a un átomo de oxígeno, por ejemplo, que también los de oxígeno serán iguales. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno, tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos. Por ejemplo, en el caso del agua, pues puso 2 pequeñas partículas. De hecho, representaba el átomo en forma de esferas, 2 bolitas que representaban al hidrógeno y una bolita más grande que representaba al oxígeno, que es prácticamente la fórmula del agua. Obviamente el modelo presenta muchas insuficiencias, que obviamente, bueno, los átomos están formados por partículas subatómicas y son divisibles. Sí se puede dividir lo que es la energía atómica. Existen átomos del mismo elemento con diferentes masas, por ejemplo, que son algunos detalles que se fueron cambiando conforme fue avanzando la situación en cuanto a avances tecnológicos. El modelo atómico de Lewis, también conocido como modelo atómico cúbico, se desarrolló en 1902 por G. Lewis, pero fue publicado en 1916 en el artículo de átomo y la molécula.
El modelo atómico de Lewis representa el átomo como un cubo, donde los electrones están colocados en cada uno de los 8 vértices de ese cubo. Es decir, en cada esquina irá colocado ciertas partículas, a las cuales les dio el nombre de electrones. El modelo atómico cúbico representó un paso importante para el entendimiento del enlace químico, ya que introdujo el concepto de valencia de un átomo. Les voy a proyectar un video sobre los modelos atómicos para que vayan ustedes imaginándoselos. Chequen el video. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además Ya le ponen, aparte del átomo, ciertas partículas que se encuentran dentro de él. incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente, el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Van a agregar, van a agregar van a agregar los contenidos que se encuentran en la página 80 a la 84, que prácticamente son los contenidos de los modelos atómicos. Ya ahí se les hizo un breve resumen. Obviamente agregaremos aquí el modelo atómico de Thomson, que es el que le llaman el de pudín de pasas, en donde ya él agrega ciertas partículas, cargas positivas y electrones con cargas negativas. El de Rutherford, propuesto en 1911 por el químico físico británico neozelandés Ernesto Rutherford, o Ernest Rutherford, y separa al átomo en dos zonas, núcleo y corteza, por ejemplo. De sus postulados, de un núcleo central consta, donde se concentra una carga positiva, y casi toda la masa posee electrones de carga negativa, se sitúa nuevamente alrededor en la corteza. La suma de esas cargas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva, es decir, la de la corteza y el centro. Y a partir de él, pues bueno, él representa al átomo como un sistema solar planetario. Y llegamos hasta el modelo atómico de Bohr, que lo veremos un poquito más adelante. Hasta ahí quiero que abarquen en su libro, que es la teoría corpuscular del átomo y algunos modelos que ya vimos aquí, hasta la página 84, hasta donde llega el modelo atómico de Bohr, que explicaremos
un poquito más adelante. Yo les agradezco mucho su atención, estamos pendientes, agreguen el contenido del libro más el contenido que les mandé. Y eso sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho y espero que estén ustedes muy bien. Gracias.